Carlos, vamos por favor a Qatar, más bien. Bueno, Juan Pablo, nos vamos a Qatar porque ha habido muchísimas ONG que han investigado lo que ha pasado desde 2010, que se asignó con mucho escándalo de corrupción que costó bastantes cabezas en la FIFA, cuando se asignó a Qatar como sede del Mundial de este año, del Mundial Qatar 2022. ¿Y por qué estamos trayendo este tema hoy? Si esas investigaciones son ya, no son recientes. Porque esta semana, y vamos a ver ese trino, el trino de Hummel. Hummel es una empresa danesa, una compañía de deporte danesa que hizo la camiseta oficial del equipo de Dinamarca para el Mundial 2022. Y en el trino dice que en esa camiseta hay un mensaje y que no quieren ser visibles durante el torneo que ha costado la vida de miles de personas que apoyan a la selección danesa en todo momento, pero no es lo mismo que apoyar a Qatar como nación anfitriona. Lo que más me gusta del trino de Carlos es que además está traducido al inglés por Google. Gracias, Google, por permitirnos esta rápida traducción. Pero ahora veamos la camiseta. A ver, veamos la camiseta. Veamos la camiseta con los dos logos. Ajá. El logo Tapados, de la selección. no Están muy opacos, muy opacos. Ahí no están. se ven. Entonces Sí, uno, claro. ahí en la imagen por supuesto uno los ve, pero en pleno juego es muy difícil verlos. Nosotros por supuesto que buscamos a Hummel, no van a pronunciarse porque tienen una cantidad inmensa de solicitudes, pero quisimos darle la vuelta. Vamos a hablar con Mustafa Kadri, fundador y director ejecutivo de Equidem. Equidem es una ONG en el Reino Unido que se dedicó a hacer entrevistas y a investigar lo que ha pasado con los trabajadores migrantes que construyeron los 7 estadios, que construyeron los más de 100 hoteles, que construyeron el aeropuerto y un sistema de carreteras para que el Mundial Qatar 2022 pueda llevarse a cabo. Y quiero empezar con la primera pregunta, que es muy sencilla. ¿Qué encontraron ellos durante esta investigación en materia de muertes y violación a los derechos humanos de estos trabajadores? Mustafa Kadri, welcome to W Radio. Good evening, Carlos. Hello and hola. It's lovely to be with you. Thank you very much. So we want to start this interview by asking, you saw the tweet from Hummel, they're against Qatar, but we want to speak about your research, Equidem's research, in terms of deaths and human rights violations during the preparations of Qatar 2022. Sure, yeah. So to paint that picture for you, so you're talking in Qatar, a country where 90% of the workforce are these low-wage workers, mostly from Africa and Asia. And Equidem is a unique charity because we have a team of researchers in Qatar. All of our researchers are also migrant workers. Some of them have also been involved in building the World Cup. So our research has shown that whilst over the last 4 or 5 years, Qatar has made some very significant changes to the laws that are meant to make life better for workers. But the reality on the hotels that will host the football teams and the reality on the construction sites is that thousands of workers have not been paid adequately. They're working in the heat when the risk of death and organ damage is very serious, where they face harassment and discrimination. And even some of the most powerful companies in Qatar are actually not even respecting any of the basic labor protections. So it raises lots of questions about whether Qatar is ready to host this World Cup from a human rights perspective. And, you know, one other thing to say, Carlos, is I didn't see that tweet before from the supplier of the Danish football team jersey. But, you know, it's so simple and so powerful because in 2 ways. Firstly, the simplicity of saying that we have a long sense of shame, that we are associated with a place where still lots of questions are being raised about whether they're keeping workers safe. But also secondarily, I think the fact that they use a shirt with very little information on it is a reflection of the fact that in Qatar still now, speaking your voice, speaking peacefully, your own opinions is a crime. And there's a lot of restrictions in that country. And so that is the kind of environment that people are working in. It's a place where, with the World Cup, teams will be sharing in $440 million in prize money. And yet for some reason, Qatar and FIFA has not been able to make sure workers are paid the money that they owe that runs into the thousands of dollars. It's a really big disconnect there. Que Qatar es un país donde el 90% de los trabajadores reciben salarios
bajos, quiere decir menos del salario mínimo. Y que muchos de los trabajadores, de hecho, podemos ver la gráfica 3, que dice hoteles oficiales de la FIFA, porque ahí es cuando los menciona, que muchos de esos trabajadores vienen de Asia y de África, y que ellos tienen allá un equipo investigador de Qatar que también están participando en toda esa construcción. Y si bien Qatar ha mejorado en las reglas y en todo este trato a los trabajadores en los últimos 4 y 5 años, en los hoteles miles de trabajadores, como están viendo ahí, sufren de abuso, riesgo de muerte, las empresas no protegen a sus empleados, y que hay muchas inquietudes a la hora de llevar este Mundial a Qatar 2022. También dijo sobre el del tweet de Hummel que vimos. Dice que el tweet es muy simple pero muy poderoso, porque hay muchas inquietudes sobre la seguridad de los trabajadores, y que la reflexión es que Qatar es un país en donde uno no puede pronunciarse pacíficamente, donde no hay libertad de expresión porque lo llevan preso, es un país donde hay muchas restricciones, y si bien los 32 países que van al Mundial con la FIFA hay una inversión de más de 164 mil millones de dólares, ¿por qué con esa tan gran inversión no le pagan bien a los trabajadores? Carlos, preguntémosle a nuestro invitado sobre las consecuencias. ¿Esto qué sanciones ha acarreado, el tipo de denuncias que han hecho, las violaciones a los derechos humanos, las muertes? ¿Hay alguien que se encargue de sancionarlos, o por lo menos se conoce si hay algún tipo de sanción contra estas personas? Mr. Mustafa, is there any type of sanction that you have heard of in terms of when you released this report? Did any authority sanction the companies that are violating the human rights of the workers? Yes, Carlos, so it's a very key question. So definitely over the last 4 years, there has been more of an attempt by the Qataris to punish managers and some businesses. So there have been some attempts there, but really not enough. Now, the thing that's really important to remember, it's a huge challenge in terms of applying the law, is that the most powerful political actors in Qatar are also the biggest business owners. So it's very hard for the regulator, for the ministry, to enforce their own laws against these people. And so too often you see in Qatar is that these powerful businesses simply hold off on paying workers. Even quite major businesses often don't get paid on time. And that leads to all that suffering and issues that workers face. So that's a really key part of it. There have been some attempts to improve things, but, you know, if I can use a football analogy, I mean, you know, I'm myself a very big football fan, and I'm sure your viewers are too, but if you're trying to get into the World Cup as a football team, as a football player, you have to leave no stone unturned. You have to work as hard as you can to be the best that you can. Right now, Qatar is saying that because we're doing some things okay, but there's still many things that are wrong, don't worry about those many things that are wrong because we're making progress. Well, if you take that attitude, you wouldn't be making it to the World Cup. So why do we take that attitude towards labor rights? Se nos dice que es una pregunta muy clave, porque inclusive algunas autoridades en Qatar han intentado sancionar a las compañías, pero no ha sido suficiente. Y le voy a contar algo que nos dice, y cualquier parecido con este país no me hago responsable. Los políticos en Qatar no pueden aplicar la ley, o se frenan a la hora de aplicar la ley, porque muchos son dueños de esas mismas compañías que están violando los derechos humanos a los trabajadores. Entonces, la gente allá no solo no tiene el dinero suficiente o no le pagan lo suficiente por los trabajos que están haciendo, sino que a veces les pagan hasta tarde. Y él hace una analogía muy buena, porque él es muy fanático del fútbol, con la clasificación al Mundial. Si uno es un país que quiere ir al Mundial, uno tiene que esforzarse lo mejor posible para ganar los partidos y clasificar. Y entonces uno no puede decir, jugamos 2 partidos bien, pero un partido mal, no se preocupen. No, uno tiene que jugar todos los partidos bien. Entonces él dice que Qatar se excusa diciendo, estamos haciendo algunas cosas muy bien. Sí, todavía tenemos estos cuestionamientos, pero no se preocupen, porque hay unas cosas muy positivas. Y él dice que por qué no cuestionamos más a Qatar con estos aspectos negativos que están afectando tanto a los trabajadores migrantes que hacen posible el Mundial allá. Pero aquí hay un elemento, Carlos, que sí quisiera entender, y es que muchas de las empresas patrocinadoras del Mundial de Fútbol, pues en principio tienen unos compromisos y unas normas bastante estrictas sobre respeto a los derechos humanos, sobre respeto a los derechos del trabajador y promoción de los mismos.
¿alguno de los patrocinadores ha dicho, yo no voy porque no estoy de acuerdo con lo que pasó acá? Mustafa, my colleague here wants to ask the following. Some of the companies, like Hummel, they have rules, central rules when it comes to respect of human rights, respecting the workers' rights, and also promoting them. Have any of these companies said, we don't want to take part of Qatar World Cup 2022? Well, as far as I'm aware, no. I mean, the reality is there's a lot of money to be made in being part of the World Cup. You know, there is billions of dollars that is being earned by companies, FIFA, the corporate sponsors. And I think that, you know, money can sometimes blind people. The reality is that the majority of these workers that are coming to Qatar they've had to pay money to get the job, $500 US, $1,000 US, sometimes even $5,000 US. That itself is a lot of money. But then you come to Qatar, the money offered to you is less than what you were offered back home. And you've got this debt on your back, so you have to work. And the reality is then that these companies that are making lots of money, they get subsidized labor. Now, there's no question, in fact, that the organizers of the World Cup especially have really tried hard in some ways to crack down on these issues. But what you see is that the wider problem in Qatar is the government and its allies seem to think that as long as we keep this little box clean, where the media is going, where the inspectors that are coming with the companies are going, then everything else doesn't really matter. And so I think with these companies and with other people, the question has to be, again, if you can create these incredible modern stadiums with very precise designs and requirements, it's very simple. Find out if the workers have been paid, make sure they've been paid. But there's another thing, Carlos, and it sort of goes to your question, is separate to any company, whether or not they are refusing, is, you know, when workers can't organize in a country like Qatar, where they are so dispossessed, where they have no rights, then there's no hope of any law on paper ever doing its part. And that's why we, along with the rest of the human rights community, we're keeping it very simple for FIFA and Qatar and its business partners. Pay workers for money owed, the money owed to them for the work that they have done, and let workers organize so that they can safely have a space to report any issues that they face and make the reforms that are there on paper a reality for workers every day. Juan Pablo no le va a gustar mucho esta respuesta. Él dice que no, porque es que hay muchísimo dinero involucrado, Claro. billones de dólares. Claro. Y lo que él nos dice es que el dinero puede sesgar, por supuesto, a las personas y a las compañías. Ahora, conseguir que se les pague a los trabajadores es muy difícil. Ellos ya lo han intentado varias veces, pero las compañías simplemente no quieren. Lo que se les ofrece a ellos, si lo comparamos con lo que ellos están ofreciendo, que es construir esos estadios que estamos viendo en el YouTube Live, que son espectaculares, es mucho menor de lo que ellos merecen y lo que se les está pagando. Pero la gente no renuncia porque es que necesita el trabajo. Y los organizadores, él admite que los organizadores del Mundial han intentado cambiar esto, pero el gobierno de Qatar dice que ellos se van a mantener en un punto medio. Los medios de comunicación por aquí denunciando todo lo que tienen que denunciar, los países por acá yendo al Mundial, organizando, viajando al Medio Oriente, y nada de eso importa. Ahora, lo que dice Equidem es, si pueden crear todos estos estadios espectaculares, estos hoteles 5 estrellas, ese aeropuerto en tiempo récord, ¿por qué simplemente no le pagan a los trabajadores? Claro. Y hay otra cosa, que allá no hay derecho a sindicato, los trabajadores no pueden unirse. no hay. No hay ninguno. Y entonces él dice, a la FIFA y a Sigan Qatar, viendo fútbol. a la FIFA y a Qatar se los ponemos muy simple. Simplemente páguenle a los trabajadores. Ahora yo quiero preguntarle algo. Mostremos la diapositiva 2, por favor, sobre el número de muertos durante los preparativos del Mundial. Recordemos que este Mundial está lleno de escándalos. Es el fruto de la corrupción. ¿Por qué? Porque el 2 de diciembre de 2010, cuando se anunció el Mundial, ahí rodaron muchísimas cabezas. Rodó la cabeza, Mauricio se acuerda del francés de Platini, que se reunió con Sarkozy 9 días antes de la votación para el Mundial. El FIFA Gate. Y ahí el de Qatar pagó, uno de los de Qatar pagó $3,6 millones para mantener un voto a favor y poder tener la sede de Qatar. Ahí vemos 6.500 migrantes muertos durante la construcción de 7 estadios, 100 hoteles, un aeropuerto y una carretera. Ahora veamos la cuarta diapositiva, la violación
a los trabajadores migrantes. Pero ahora yo quiero preguntarle a Mustafa lo siguiente, y es, veíamos 6.500 muertos, migrantes muertos, y vemos todas estas violaciones que tienen ellos durante estos preparativos. Trabajaron durante 9 meses, más de 12 horas, sin un día de descanso, discriminación por nacionalidad, recordemos que él nos decía que son de Asia y África, discriminación salarial por esa nacionalidad, exposición al COVID-19, abuso sexual y amenazas de expulsarlos del país si no se aceptan estas condiciones laborales. Ahora yo quiero enfocarme en las muertes, que eso es bastante preocupante, 6.500. ¿Ellos qué datos manejan sobre esto? Porque esto fue un reporte de The Guardian de 2021, ha pasado un año. ¿Ha habido más? ¿Por qué están muriéndose los trabajadores? ¿Qué está haciendo las organizaciones para evitar esto? Mustafa, we were seeing on our YouTube live the deaths of the migrants workers during these 12 years. According to The Guardian, there have been 6,500 migrants that have died. What number do you have of migrants that have died because working for Qatar World Cup 2022, and why do they die? Yeah, it's a really important question. So one thing to stress is that the figure of 6,500, we know that many migrants have died in Qatar, but whether it's directly linked to the World Cup is another matter. That may not actually be the full figure. It may actually be probably a lot less than that. But there's something more important behind that, which is to say that we know that the process for working out who is dying because of their conditions on World Cup sites and all the surrounding things that are built for the World Cup, but which are not officially World Cup projects, is unknown. We know that there are potentially dozens or more people that are the families of these people that have died because of the conditions, that have not got adequate compensation. Now, the other thing is that we also know that the heat conditions within which these workers are working is not just killing people, it's actually damaging their bodies. The science is very clear on this, that if you work in very hot, very humid, polluted environments, which these workers do, it damages your organs, particularly your liver and kidneys. And so we have to see, are the authorities going to be giving adequate compensation for the workers who have given up their lives for this tournament, made it possible? I was in Nepal a few months ago, a country in South Asia. I spoke to a worker who's a massive Lionel Messi and Argentina fan. He only went to Qatar because the agent in his village said to him that people like us, we'll never get to watch the World Cup, but if we go as a worker, we can build a stadium. He goes there. The money offered to him is less than half than what was promised, about $200 a month, practically nothing. He works in the heat. His money is delayed. He tries to leave his job because of the conditions. He cannot leave his job. He straight away, the moment he comes to Qatar, realizes he's been fooled, calls up his friend. He has about 19 friends also hoping to come. He tells them straight away, do not come to Qatar. It's all a con to make us work and not pay us properly and not treat us the right way. So look, we don't know exactly how many workers are dying, but we know too many have died. And we also have to think about those that survive, those that don't die, but leave with their bodies and their minds and their souls completely scarred by that situation. And that's why we're calling for compensation and for this migrant worker center, a place where workers can make representations on their behalf. And I think that's a really important point, Carlos, because there is a positive here that even at this late hour, Qatar and FIFA and their business partners can do, which is making sure workers get their money owed to them, and that they have a space in Qatar to work together collectively to fight for their rights. Pues nos dicen que muchos han muerto, pero que no tienen la cifra exacta, y también es difícil relacionar quiénes han muerto por las construcciones relacionadas al Mundial Qatar 2022. El proceso para saber quién ha fallecido, cuántos y por qué es muy difícil. No hay acceso o hay un acceso muy limitado a esa información, pero saben que docenas de personas han muerto por las condiciones en las que trabajan. Por ejemplo, el calor está matando a las personas, allá trabajan a más de 50 grados centígrados, 12 horas al día, y si no las matan, dañan sus cuerpos, porque entre la humedad y el calor que ella señaló, daña los órganos. Muchas veces, nos dice, le prometen a un trabajador, digamos que un salario, vamos a poner aquí un número muy simple,
$1.000. Sí. Les prometen $1.000. Llegan allá y además les prometen, ven, ayúdanos a construir el estadio, vas a poder ver a los mejores jugadores del mundo, vas a poder presenciar el Mundial, te pagamos $1.000. Pero cuando llega allá, la realidad es otra cosa. Uno, las condiciones que ya el señor nos mencionó, Mustafa nos mencionó. Dos, no le pagan $1.000, le pagan muchísimo menos, inclusive a veces menos de la mitad. Y tres, no van a poder ver el Mundial. Entonces, uno de esos casos que nos relata él, que por supuesto mantiene anónimo, llama a su amigo y le dice, no venga a Qatar, que esto es un engaño total, por favor, absténgase de venir, porque aquí no le pagan lo prometido y las condiciones son espeluznantes. Sí. Carlos, no es la primera vez que la FIFA se ve involucrada en un escándalo a nivel mundial. Yo quiero preguntarle, Mustafa, ¿usted cree que hay complicidad de la FIFA para que esto no se sepa y para que se quede todo callado y no hay ningún tribunal internacional que asuma una investigación teniendo en cuenta que hay corrupción dentro de Qatar y no va a pasar nada? Mustafa, my colleague here says something that's very accurate. It's not the first time that FIFA is involved in corruption. And he wants to know if FIFA is taking part for this to be not known worldwide, for everything to remain quiet, and is there any tribunal, ¿cómo se dice eso, Juan Pablo? Tribunal? Court, no? Court. Is there any international court that can investigate this? It's a really good question. So, as you would have seen, unfortunately, recently a Swiss court actually found the former head of FIFA, Sepp Blatter, not guilty, despite very strong evidence of corruption on his watch. And the problem there is that Swiss law is very permissive. It's designed so that it's very hard to prosecute someone for corruption. But I'd also say this about FIFA. I know at the working level, I know their people very well. And I know that they're doing everything they can to promote human rights in Qatar. But the reality is that part of this is about that technical side. The bigger thing is the political aspect. And the concern that I've had now for a very long time as someone who has been watching Qatar for the last 10 years. I've spoken to thousands of workers in Qatar in the heat. You know, I've seen where they live and where they work. I've been arrested myself by the police back in 2015. It was a very stressful experience. Eventually, I was released. And the reality is that when FIFA did not do any kind of human rights assessment back in 2010, is it any wonder then that after that, of course, there's been so many challenges? So in terms of an international court, well, the problem always with any kind of court system is you need to have laws that apply in that certain situation. And obviously you have to have the evidence to back it up. Now, I'm not an expert on the allegations of corruption against FIFA, but what I do know is that there's a lot of money that's being made. And I think that money blinds the leadership into really doing the right things and having the right conversations with their partners in Qatar. And I think ultimately that is the great tragedy, because there is such an opportunity here to be having a clean game, to have a moral game, to have one where we celebrate the football and not be feeling sad about what's happening to these workers and how is FIFA operating. But lots of questions have to be asked. And, you know, relatively speaking, the next World Cup is in North America. You know, it's closer to Colombia than the current one. And that's one thing that we'll be doing as Equidem. We'll be working closely with workers, working closely with activists to monitor this tournament, to monitor the next tournament, and to hopefully shine a light on that reality. But it's a very good question. I'm not sure that any court we have, unfortunately, right now has the scope to investigate whether FIFA has been corrupt. But it's a really serious issue. I'm really glad you raised it. Thank you so much for being with us at W Radio. Have a great weekend. Thank you. It's been a real pleasure speaking to you, and thank you for shining light on this event. It's been really a pleasure to speak to you all. Of course, thank you. Bueno, Mauricio nos dice que un tribunal en Suiza, aunque no lo crea, dijo que Joseph Blatter, el expresidente de la FIFA, dijo que no era culpable, a pesar de todas las evidencias que se tenían. Es muy difícil que condenen allá a alguien por corrupción. Sin embargo, ellos están haciendo todo lo posible para promover los derechos humanos en Qatar. Pero el gran obstáculo es lo político, porque por lo que ya nos dijo antes de que los políticos también son dueños de las compañías. Él, personalmente, Mustafa, ha hablado con miles de trabajadores y además fue arrestado en 2015 por la policía de Qatar. Ahora, todo empezó cuando la FIFA no hizo ninguna investigación de cómo estaba la situación de derechos humanos en 2010,
cuando seleccionó a Qatar como sede del Mundial de este año. Ahora, él dice que se necesitan leyes que se apliquen a este tipo de situaciones y reitera otra vez, hay mucho dinero en juego, hay mucho dinero que se está ganando por cuenta de todo este Mundial. Él ama el fútbol, nos lo dijo otra vez, pero se necesita un juego moral, un juego limpio, que podamos celebrar el fútbol al mismo tiempo que respetando los derechos humanos. Y nos da un aviso, que en 2026 el Mundial va a ser aquí, en Occidente, pero que de todas maneras van a estar hablando con los trabajadores, van a estar haciendo las investigaciones para ver si aquí también se van a respetar los derechos humanos. Pues Carlos, muchas gracias por llevarnos a ver esta realidad necesaria sobre el Mundial de Qatar, porque qué alegría celebrar los goles, pero pensemos que esos goles se están celebrando en muchos casos sobre los cadáveres o sobre la explotación laboral de quienes estuvieron trabajando para construir esos escenarios espectaculares, Mauricio, que eran las delicias de los amantes del fútbol al cierre de este año. Es verdad, Juan Pablo, y pues vamos a ver si avanzan estas investigaciones, pero lo dudo. No pasa Ya nada. estamos, No pasa y hay nada. mucho dinero de por medio, el Mundial maneja muchos recursos y pues ahí Teníamos, ganan. Carlos, otro invitado, pero ya no nos alcanza el tiempo. Don Elkin Cabrera, vamos a ver si podemos correr esta entrevista porque es muy terrible Sí. la historia que nos va a traer, muy triste, muy triste.